Uno de los temas más estudiados en lo que es en la teoría o la introducción a la teoría electromagnética es lo que se conoce como el cálculo de campos eléctricos de distribuciones continuas de carga. Vemos un ejemplo específico de lo que se refiere este tema de electroestática. Como podemos ver, tenemos una especie de varilla. La varilla ha sido doblada y forma un semicírculo. Como pueden ver, el problema ya nos da un sistema de referencia. Nos dice que el centro de la varilla, o el centro de, como decir, el centro del semicírculo que ha creado con esa varilla, está exactamente en la mitad. Es como si este punto que está aquí fuera a pasar exactamente por la mitad del semicírculo. Entonces el semicírculo está exactamente centrado en el origen de coordenadas, que sería el punto 0, 0 en este problema de bidimensión, ¿de acuerdo? Me dicen que la distancia o el radio desde el punto P hasta cualquier punto de la barra doblada es A. Y se me pide calcular el campo eléctrico, magnitud y dirección generado por la distribución continua de carga sobre esta superficie. Entonces, ¿cómo podemos resolver este tipo de problema? En realidad es muy sencillo. Es muy sencillo porque lo que vamos a utilizar nosotros es el concepto que conocemos muy bien, que es el campo generado ¿por quién? Por una partícula. Se parte del concepto de campo generado por una partícula, el cual nos dice que el campo eléctrico es igual a la constante eléctrica por la carga que posee esa partícula, la carga de la partícula que genera el campo, sobre la distancia al cuadrado entre la partícula y el punto. Como si tuviéramos una partícula con una determinada carga y un punto P. Entonces, el campo que se genera sobre esta partícula está dado por la constante eléctrica, por la carga de esta partícula y por la distancia al cuadrado que la separa del punto en el cual existe el campo. El campo eléctrico es muy similar al campo gravitacional, son conceptos muy similares. Sin embargo, este es el caso en el cual nosotros calculamos buenos campos eléctricos de partículas. Sin embargo, en este caso tenemos un cuerpo cuyas dimensiones no son despreciables. Entonces tenemos que calcular el campo eléctrico generado por la distribución continua de cargas. Veamos qué me dice el problema. Ahorita leí el problema, el enunciado, y también me decían otra cosa importante, que la carga total, normalmente se representa con la letra Q mayúscula, es positiva. O sea que toda la barra tiene una carga positiva. Entonces es algo muy interesante, ya que nos va a ayudar mucho. Recuerden que cuando hay una carga positiva, el campo que se genera sobre un punto siempre tiende a alejarse. Carga positiva, punto, el campo generado por la carga positiva hace que el punto se aleje. Entonces, si nosotros tomamos un pequeño diferencial de carga, que lo vamos a llamar diferencial de Q, porque la carga está distribuida uniformemente en todo el cuerpo rígido, podemos hacer eso. Entonces, este diferencial de carga va a tener un diferencial, llamémoslo de S, esa diferencial de longitud de arco. Bien, entonces, ese diferencial de carga, esa carga pequeña genera un campo eléctrico, pero no un campo completo, genera un diferencial de campo eléctrico. Entonces, genera un diferencial de campo eléctrico. Sin embargo, gracias a la simetría del problema, podemos ver que si tomamos otra carga en un punto simétrico partiendo desde el origen, la misma va a tener otro diferencial de carga, va a tener otro diferencial de longitud de arco, y la distancia sería la misma porque el radio no cambia, y generaría un campo hacia acá, o un diferencial de campo eléctrico que coincidiría con el que está acá en magnitud. Sin embargo, no coincidirían porque tiene que ver con no me acuerdo, con
con las direcciones. Bien, sin embargo, observen lo que pasa aquí. Nosotros podríamos descomponer vectorialmente en las componentes. Entonces, tenemos d de y, de e de y, de e de x y de e de x. Entonces, como pueden ver, las componentes en x se anularían para cada punto simétrico. O sea, cada punto y su simétrico anulan las componentes en x. Pasaría con estos dos, con estos dos, con estos dos, con estos dos, para todos los infinitos diferenciales de carga que se encuentran dentro de ese cuerpo rígido. Entonces, no existen componentes en x. Ya sabemos entonces que la magnitud simplemente va a ir hacia abajo. Bien, el campo eléctrico tiene que la dirección. La dirección del campo eléctrico va a ir hacia abajo. Entonces, acoplando ese problema o esa situación al caso general, podemos decir que un diferencial de campo eléctrico está dado por la constante eléctrica, que es la misma, por el diferencial de la carga sobre a al cuadrado. ¿Por qué pongo a al cuadrado? Porque a al cuadrado representa la distancia entre el pedacito del cuerpo que está generando el campo y el punto sobre el cual actúa el campo eléctrico. Bien, ahora, ¿qué más podríamos hacer aquí? Evidentemente estaría incorrecto dejar simplemente la expresión de ese modo, ya que recordemos que estamos trabajando con las componentes. Entonces, como si hacemos esto, estaríamos calculando simplemente el campo total. Entonces tenemos que tomar la componente en y. Bien, y evidentemente es fácil de ver. Si yo tuviera un ángulo θ aquí, se copiaría acá, por ser ángulos opuestos al vértice. Y de ese modo, pueden ver, se forma la componente seno, que es la que efectivamente son las componentes en el seno, las que se van sumando verticalmente y crean una magnitud total sobre ese campo. Nosotros vamos a sumar todos esos campos. Bien, vale, sigamos entonces. Entonces hay que ver cuáles son los elementos que varían en este problema, los elementos que producen variaciones. Para ello vamos a usar algo que se llama las densidades. Existen tres densidades: lineal, superficial y volumétrica. Vamos a ver cuál de esas tres nos va a servir. En este caso podrían pensar que se trata, por el problema que es en dos dimensiones, de utilizar la densidad superficial, o sea, las áreas. Sin embargo, no es así, porque siempre hay que ver en la gráfica qué es lo que predomina. Entonces, en esta gráfica, si ustedes se dan cuenta, lo que predomina en esa varilla es la longitud. O sea, la longitud es más notoria visualmente respecto al área. El área se ve pequeñita, insignificante comparada a la longitud, porque si abriéramos esa barra, tendría una longitud mucho más grande respecto al área, o sea, de lo que se ve visualmente. Entonces, en este caso vamos a utilizar lo que se conoce como la densidad lineal, la cual me dice, la densidad lineal se conoce como lambda, es igual a la carga sobre una determinada longitud. Sin embargo, hay otra cosa importante. Como la distribución de cargas es continua, yo puedo decir que la densidad lineal es la misma para cada punto, por más pequeño que sea. Entonces puedo decir que la densidad de carga para un punto pequeñito es igual a la densidad diferencial de longitud. Diferencial de carga sobre diferencial de longitud es una relación directamente proporcional. Y como la densidad lineal, por ser una distribución de cargas continuas, es la misma, yo puedo poner esta expresión. Simplemente porque la distribución de cargas es continua. Por eso puedo decir que la densidad lineal es la misma en ambos casos. Para el caso global de todo el cuerpo y para el caso de diminutos diferenciales o diminutos pedacitos. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, la longitud L está dada por, observen que esto es un arco, entonces yo puedo decir que la longitud S está dada por el ángulo θ por el radio A. Recuerden, la longitud de arco está dada por la expresión θ por R. Entonces, eso lo voy a escribir por acá. Tendría que la densidad lineal
es igual a Q sobre teta por A. E igualmente, la densidad lineal podría escribirla como el diferencial de carga sobre el radio se mantiene igual, pero aquí habría un diferencial de ángulo, diferencial de teta. Si se dan cuenta, tomando el diferencial de longitud, también estoy tomando un pedacito de ese ángulo, un diferencial del ángulo teta, porque el ángulo es lo que va a variar. El radio se mantiene igual, pero si yo me voy moviendo poco a poco, ustedes se dan cuenta que si yo me voy, por ejemplo, acá, pongo el radio acá, tomo el diferencial por aquí, el radio se mantiene igual, pero sin embargo el barrido angular ha provocado una variación. O sea, lo que varía aquí, la variable, es el ángulo. Normalmente en estos problemas de teoría electromagnética, lo que más, o introducción a la teoría electromagnética, lo que más causa problemas, me incluyo, es ver cuáles son las incógnitas que varían. Ese es un gran problema. Bueno, una vez que se domina eso, los problemas son más entendidos. Más que nada, cuando se complica un poco cuando ya hay que utilizar densidades superficiales, por ejemplo con áreas. Es un poco más interesante el problema. Bien, entonces, ya tengo todo lo que yo quería. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Yo sé que la densidad, yo sé que el diferencial del campo eléctrico es igual a K, constante eléctrica, sobre el radio al cuadrado, que el radio tiene igual, por diferencial de Q lo puedo reescribir en esos términos que ustedes ven aquí. Diferencial de Q despejando me queda igual a lambda por A y por d teta. Todo esto por el seno de teta. Como pueden ver, ya tengo la expresión en términos de la variable. En este caso la variable es el ángulo. Bien, hay que reconocer siempre qué es lo que varía. ¿De acuerdo? Ese sabe ser un problema, un gran problema. Simplemente practicar. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Yo ya tengo el diferencial de campo eléctrico en Y. Simplemente aquí me olvidé de poner que esto era en Y. Porque los diferenciales en X, como les dije, se eliminan. No hay campo producido en X. Estuvo producido solo en Y. Entonces, ese es el diferencial de campo generado simplemente por un diferencial de carga. Pero si yo quisiera sumar todos los campos que generan todos los diferenciales de carga, ¿qué voy a tener que ir a hacer? Por definición de las sumas de Riemann, simplemente tendría que aplicar integral definida a ambos lados. Eso sería todo. Entonces, vamos a aplicar integral a ambos lados. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que sería aquí? Aquí es una integral inmediata, me queda simplemente campo eléctrico en Y total. Esto es igual, acá podríamos sacar todo lo que es constante. Me queda acá, que es constante y nunca varía. Lambda, la densidad lineal, es la misma para todo el cuerpo. Aquí puedo simplificar A con A y ese A lo saco porque el radio tampoco varía. Y entonces me queda simplemente integrar el seno de teta con d teta. Porque si el seno está en términos de la variable que valga la redundancia, varía. Entonces tendré que integrar seno. Antes de integrar, hay que poner los límites de integración. Podría hacer una integral que va desde 0 con un barrido angular hasta pi medios. ¿De acuerdo? Y esa integral la puedo multiplicar por 2. Por simetría. Como es simétrica puedo hacer eso. Integro desde 0 a pi medios, multiplico por 2 y obtengo todo. Bien. Entonces, continuamos. El campo eléctrico total en Y es igual a K por A. Lambda incluso la pueden dejar en términos de Q y L. Entonces, lambda sería igual a Q sobre L. Y L era, pues si pongo L, me quedaría de nuevo el ángulo teta. Entonces, dejemos el lambda simplemente así, porque si lo ponemos nos vamos a complicar más la vida. Entonces, no dejemos el lambda en términos simplemente. Bien. Y ahora apliquemos la integral. Y ese 2 no se olviden que hay que sacarlo. Entonces, vamos a integrar desde 0 a pi medio. La integral de seno es
menos coseno. El menos lo saco y me queda coseno de teta integrado desde 0 a pi medios. Bien, voy a borrar la parte de arriba para continuar. Esta de arriba. Entonces veamos, el campo total en Y es igual a menos 2 veces K por lambda sobre A. Ahora, ¿qué más podríamos hacer aquí? Es muy sencillo. Miren, simplemente tenemos que evaluar los límites de integración. Tenemos coseno de pi medios menos coseno de 0. Entonces, el coseno de 90 grados ya sabemos que es automáticamente 0. Bien, trigonometría. Entonces, y el coseno de 0 es 1. ¿Ya? Entonces, el campo eléctrico total en Y es igual a menos 2 veces K por lambda sobre A por menos 1. Entonces, multiplicando me queda el campo eléctrico en Y es igual a 2 veces K por lambda sobre A. Ahora, aquí se podría hacer otra cosa. Observen una cosa que sí se podía hacer, que no me di cuenta. Ya sabemos que lambda es de teta sobre L. Entonces, lambda es teta sobre L o teta sobre L, donde L es igual a teta por A. Y si tomamos toda la longitud, tendremos que tomar completamente todo el ángulo. Todo el ángulo en ese caso sería pi. Todo el barrido angular. R sería igual a por pi. Y eso lo podemos reescribir. Entonces, el campo generado en Y es igual a 2 veces K por lambda. ¿Y lambda cuánto es? Es Q sobre L. Y L es A por pi. Y yo ya tenía un A. Entonces, el campo eléctrico aproximadamente será igual a 2 veces la constante eléctrica por la carga total de ese cuerpo sobre el radio desde el punto P hasta la superficie por pi. ¿Ya? Y este sería expresada, porque no nos dieron datos, simplemente nos dicen que dejemos expresado el problema. Eso sería la carga, bueno, no la carga, sería el campo eléctrico generado por todo ese cuerpo sobre un punto P definido. Y esa sería entonces la respuesta a este problema sobre la teoría electromagnética. Campo eléctrico generado por una distribución de carga continua sobre un punto. Un tema bastante interesante y un poco complejo, si no sé. Admito que es un tema complejo. Incluso también por las aplicaciones de la parte de cálculo integral.